Bendiciones. Te saluda tu hermano y amigo Boniet Cáceres Cardona. Y yo soy Generación Avivados. En esta ocasión nos encontramos desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Y la cita del día de hoy es con el propósito de conversar algunos temas de la vida cristiana, como por ejemplo, ese llamado que Dios nos hace para seguirle. Además, estaremos hablando cómo permanecer en los caminos de Dios aún siendo joven. Por supuesto, estaremos hablando de cómo identificar el llamado que Dios nos hace para servirle. Y por último, estaremos hablando de algunas experiencias espirituales que sé que serán de gran bendición para tu vida. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el cual estará con nosotros en el transcurso de este conversatorio, y es una persona que ha sido para inspiración de muchas vidas y por supuesto para mi vida, y él es nuestro hermano, nuestro amigo y pastor Fernel Martínez. Muchas gracias, hermano Boniet, por esta presentación, por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. También soy Avivados. Y bueno, mi nombre es Fernel, como dijo nuestro hermano Boniet. Dios nos ha permitido militar juntos desde niños y ahora como amigos, pero también como ministros del Señor tenemos la oportunidad de poder compartir estos espacios. Estoy pastoreando actualmente en la Iglesia de Dios de la Profecía en Quito, Ecuador. Qué gusto poder saludarles. Amén. Qué bendición. Hoy pudieron escuchar a nuestro amado pastor Fernel. Y bueno, pastor, aprovechemos el tiempo y entremos en profundidad. Y quisiera entrar con la primera pregunta. Y es que usted nos comentara cómo fue ese primer encuentro que usted tuvo con Dios. Cómo fue esa experiencia cuando Dios le hace el llamado, y además, ¿en qué condición se encontraba usted? Bueno, compartir estas experiencias nos vuelven a uno a remembrar, a pensar todo lo que Dios ha hecho hasta aquí, no sin antes poner las bases que Dios ha establecido en nosotros. El salmista decía que no moriré, sino que viviré para contar sus maravillas. Yo creo que esto es lo que ha venido pasando, poder hoy contar lo que Dios ha hecho. Quizá en algunas veces uno lo intentó, otras veces comentó, pero Dios siempre tiene sus tiempos. Lo primero que tengo que decir es que bueno, el trayecto ha sido largo y suelo comentarlo cuando predico, y es que los hombres de Dios no solo aparecen un día allí. De pronto para un fariseo, de pronto para alguien que escuchó, no, allá en el desierto hay alguien predicando. De pronto para ese Juan era un apareció allí. Pero Juan tenía una historia, y la historia era la historia del desierto. Juan es el desierto, su historia es el desierto. Y bueno, hay dos episodios, pero solo quiero mencionar uno que marcó quizá el antes y el después en mi vida. Si usted recuerda, solíamos ir a esas alboradas de jóvenes. Correcto. Allí teníamos esos momentos donde, bueno, a veces uno iba por ir, a veces algunos iban a buscar novia. No sé si alguno que me oye está en esa tónica, pero nosotros solíamos en ocasiones movernos así. Sin embargo, desde muy jóvenes fuimos marcados por Dios. Y recuerdo que estaba en esa etapa de terminar el bachillerato, 16, 17 años. Y en esa etapa, justo en ese momento de mi vida, yo fui a esa alborada, nunca la voy a olvidar, porque era un momento decisivo. Los papás de uno no tenían para ponerlo en una universidad. Usted sabe de qué estábamos rodeados: pandillas, Amén. Droga. De hecho, varias veces nos tocó correr. Estábamos en la cancha, se escuchaba un disparo, fulanito murió, personas que jugaban con nosotros, y en ocasiones nos tocó salir corriendo, hacer esto.
Y recuerdo que estaba justo en esa intersección de mi vida y me preguntaba, yo sabía que si no seguía al Señor, yo sabía lo que me venía para mí. Estaba ahí un camino de pandillas, de droga. Y recuerdo que ese día yo le dije al Señor estas palabras: si tú puedes hacer algo con este pequeño, yo quiero que lo hagas. Y le dije estas palabras: o haces algo conmigo o me muero. O haces algo conmigo o me muero. Hermano, yo no puedo decirles que sentí un corrientazo ni nada. Yo solo estaba parado. Recuerdo que me recosté a una columna que estaba allí. Lloré y lloré y lloré. Esa fue mi experiencia. Pero hermano, después de esa alborada, nunca más fui el mismo. Nunca más. Amén, amén. Qué bello es escuchar esas lindas experiencias con Dios. Y hay algo que decía el pastor Fernel, y es que fue marcado desde muy joven, desde los 17 años. De verdad que la juventud que nos está viendo, la que está conectada, la que va a ver este video, de verdad que es una bendición buscar a Dios desde muy joven, desde temprana edad. Y bueno, si ya de pronto los años te han pasado, todavía hay tiempo para seguir buscando de Dios. Amén. Pastor Fernel, usted decía algo, y es que fue marcado desde muy temprana edad. Mi pregunta es, ¿cómo permanecer en los caminos de Dios siendo joven? Usted contaba todo un contexto que lo arropaba, droga, no sé, propuestas del mundo. O sea, todo ese contexto, ¿cómo hacerle frente a todo ese contexto mundano, de modas, de picó, de peleas de pandilla alrededor de su barrio? ¿Y cómo seguir firme en los caminos de Dios? Bueno, esa es una gran pregunta, Boniet, porque uno piensa y podría dar cualquier tipo de explicación, ¿no? No sé, de pronto me guardé, dije que no a las ofertas. Pero yo yendo un poco más profundo, yo veo dos razones reales por la cual, hermano Boniet, desde nuestra niñez hasta ahora, ¿por qué estamos aquí hasta ahora? Podría mencionar una primera, ¿no? La primera es, yo lo hice y lo hago todavía, y es aferrarme a una palabra. Amén. A una palabra. Yo tengo algunas palabras que a mí me persiguen, y miren lo que hago. La primera palabra la dio mi abuelo. Él era pastor de una iglesia. Me recuerdo que cuando estaba pequeño, él no sabía leer ni escribir. Me ponía al lado de él, le leía y él predicaba de lo que yo leía en la iglesia. Varias veces lo intentaron quitar, pero al quitarlo la iglesia se decaía y lo volvían a poner. Mi abuelo dijo estas palabras, tomó mis manos antes de morir y dijo esto: tú nunca tomarás un machete, un azadón en tus manos, sino que tú te ganarás la vida de otra manera. Amén. Y tú serás un doctor. Dijo eso, tú serás un doctor. Y esa palabra me perseguía siempre. Significaba que si un día me entregaba a las pandillas y me volví un pandillero, me abandonaba lo que yo era. Yo era un doctor para ir a ser un pandillero. O un drogadicto, abandonaba el ser, lo que sobre mí se dijo, para ir a hacer eso. ¿Sí? Entonces siempre estaba esa idea que no podía ir por debajo de lo que ya había sido dicho sobre mi vida. Y créeme que después te contaré más adelante que esa palabra sigue viva y sigue vigente sobre mí, ¿sí? Y lo segundo, bueno, antes de decir lo segundo, está este tema de la palabra que es crucial y quiero dirigirme a ti. Si tienes una palabra, tienes demasiado. A veces los amigos se van. Y tú y yo somos amigos, pero sabes que ha habido temporadas donde nos hemos desconectado porque Dios ha querido que cada quien labre un camino. Perfecto. Y en esas épocas donde no están los amigos, no están las personas, todavía queda una palabra. Amén. Y esa palabra nos sostiene, ¿sí? Y lo segundo que yo podría decir, y quiero resaltarlo aquí a viva voz, tiene que ver con
con ese pilar que fue mi madre. Ella, bueno, mis padres han sido mentores inspiracionales, pero ella ha peleado. Pues yo no puedo atribuirme el crédito de todo lo que soy aquí. Realmente gran parte de lo que soy ha sido por ella, sus oraciones, sus batallas, las veces que me volví rebelde, las veces que parecía que me salía del camino, ¿sí? Pero aquí estamos. Amén. Poderoso, poderoso lo que nos está contando el pastor Frenel. Ha dicho algo que vale la pena hacer hincapié, y es el poder de una palabra de Dios en nuestra vida. Pastor Frenel, los recabitas en el libro de Jeremías dice que se mantuvieron firmes en la palabra de sus abuelos, Recá, su padre Jonadá. 200 años caminaron con una palabra de que no tomaran vino. Y fueron 200 años que mantuvieron la palabra. Lo sorprendente es que caminaron con una palabra de un hombre. Exacto. Ahora imagínense, nosotros caminamos con una palabra que nos dio el Dios Todopoderoso. Así que no tengas en poco la palabra que Dios te ha entregado. Hay poder en la palabra. Qué maravilloso momento el que estamos viviendo en la presencia del Señor. De verdad que ha sido un tiempo glorioso. Saludamos de manera especial a todas esas personas que están conectadas. Te invito para que comparte en todos tus grupos de Facebook, de YouTube, de WhatsApp. Comparte esta entrevista para que muchas personas sean bendecidas. Seguimos en este conversatorio con nuestro pastor Frenel. Nuestro pastor Frenel además es profesional. Actualmente está cursando un doctorado, pues que ya está en la recta final. Ya está en la recta final en el doctorado de Ciencias Políticas. Pero en su profesión de fe, actualmente es pastor. Está pastoreando una iglesia IDP acá en Quito, Ecuador. Pastor Frenel, quisiera que nos hablara un poco sobre cómo identificar el llamado que Dios nos hace para servirle. Pues desde su experiencia, nos puede contar desde su experiencia. Sé que servirá para muchas personas que ciertamente tienen el llamado, pero se preguntan: ¿cómo hago? ¿Cómo inicio? ¿Cómo lo emprenden? Hay tantos miedos, tantas preguntas, tantos obstáculos que se han quedado en el intento. ¿Cómo identificar ese llamado? ¿Cómo lo hizo Dios con usted? Bueno, mira, Bonnie, estas preguntas rondan a todas las generaciones. El que me está escuchando ahora y sabe que tiene un llamado de predicador, de evangelista, de pastor, en fin, la pregunta siempre es el cómo, porque hay gente que ya sabe. De hecho, hay gente que disimula, lo sabe y solo se pasa por humilde. Tengo que decírtelo hoy, no es malo ni desearlo ni expresarlo. La Biblia dice: si alguien desea obispado, buena cosa desea. O sea, es bueno desearlo. El problema aquí es siempre el cómo y el cuándo. ¿Esto trae fracasos o trae victorias? Amén. ¿Cómo y cuándo? Bueno, mira, yo quiero comentar algunas cosas rápidamente, ¿no? La primera es que te soy sincero, nunca busqué ser pastor. A veces bromeo con la iglesia y con los hermanos diciendo que todavía no sé si soy pastor. Porque yo lo conocí usted como evangelista, predicador. Efectivamente, y ese era como nuestro anhelo, salir a predicar. Por ahí siempre habían comentarios que no era evangelista porque mi palabra no era tan, o la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca no era tan cristocéntrica, sino que tenía otro respaldo en el sentido de enseñar, de ir a profundidades, a misterios. Entonces, nada, yo te cuento así, yo vine a Ecuador porque no quería ser pastor. Mis papás son pastores, mis abuelos son pastores, mis tíos son pastores. Entonces yo dije, esto no lo quiero para mí. Me voy a dedicar a la academia, voy a ser un buen profesional. Y en la academia voy a ayudar a otros a que vayan y hagan lo que tengan que hacer, pero yo me voy a dedicar a la academia. Ese es todavía un deseo, no mi gran deseo, pero es un deseo que todavía está en mí. Y de hecho ni siquiera es un deseo, ya he hecho cosas en la academia.
Pero al venir yo pensé que estaba huyendo de Colombia a Ecuador. ¿Por qué vine? Porque vine a estudiar una maestría, me gané una beca y empecé a estudiar. Y un día me encuentro con no me congregaba. Fui a varias iglesias, encontré algunas situaciones y no me congregué por 6 meses. Santo. 6 meses, imagínate todo lo que pudo pasar en 6 meses. Y entonces un compañero se encuentra, compartimos apartamento y me dice, mira, hay un misionero que viene de Nicaragua a establecer una iglesia, vamos. Entonces yo le dije, voy a ir, pero no me comprometa, no. Ya estaba hasta como resistente porque no quería comprometerme con algo que de pronto no me identificara. Llegué con él, le escuché predicar un buen mensaje y me quedé. Entonces prestamos nosotros la sala de nuestro departamento para que empezara la iglesia allí. Estábamos estudiando y los domingos se hacían los cultos allí. Entonces pusieron a un pastor, o iba a reemplazar al pastor misionero, un hermano que era de Cuba, y yo lo estaba apoyando. Mi plan era irme a Bogotá porque me gané una plaza docente y me iba a trabajar en Bogotá con, mi ruta, la que había diseñado. Y un buen día, el hermano de Cuba coge su ropa y su pertenencia y se va a Estados Unidos. La gente queda aquí y el misionero dice, bueno, entonces Fernel podría ser pastor. Yo me río, hago esta risa y le digo, no sabe él. Entonces había gente ahí que podía ser pastora porque había una fila. Y recuerdo ese día, Bonnie, que yo le dije, yo solo por desafiar a Dios y a él, porque yo me reía de él, porque yo le decía, él no sabe, él cree que me voy a quedar aquí. Entonces, yo solamente hice esto, mira, dije, bien, voy a poner como señal lo que diga mi esposa. Ya, pero yo en el fondo sabía que ella iba a decir que no, porque ella por mucho tiempo fue hija única, nunca había salido. Entonces yo la llamo y le digo, en Bogotá tenemos todo. Está un nombramiento, ya voy con la maestría, tú puedes estudiar y acá hay nada. ¿Qué hay que hacer? Órale a Dios. Y ella me dice estas palabras. Si Dios dice que hay que ir a Ecuador a hacer esto, hay que ir. Poderoso. Es como Condorito cuando uno se va para atrás, ¿no? Porque, hermano, yo en serio entré en una crisis porque yo entiendo la seriedad de Dios también. Entonces, te cuento rápidamente. Un día hay un culto al que me invitan, hay unos misioneros de Norteamérica y hay otras personas. Yo entro, el hermano Fernel, ¿sí? Luego de repente en medio del culto me llaman. Y yo digo, bueno, seguramente quiere que lo apoye en oración. Y me dice, vamos a orar por el hermano. Y yo digo, bueno, de pronto quieren orar por mí. Y cuando veo que un norteamericano saca un aceite y empieza a hablar en inglés y me derraman el aceite en la cabeza. Me estaban ungiendo de pastor. Me estaban ungiendo de pastor y yo no sabía. Cuando yo entro, tremendo, soy una oveja. Y cuando salgo soy pastor. Tremendo. Y dice el pastor misionero, vengan, saluden todos a su pastor, su nuevo pastor. O sea, era una cosa impresionante. ¿Cómo tienes una metamorfosis repentina y que no estás buscando? Porque te digo, yo entro y todo el mundo, hermano Fernel. Cuando salgo, pastor, Dios le bendiga. O sea, es un acto así. ¿Cómo te puedes convertir de pastor de un momento a otro? Entonces, me imagino la escena de Eliseo cuando le cae el manto de repente y le dice, sígueme. No, eso hermano Bonnie, créeme que estuve en shock. Luego los pastores me invitaron a comer al día siguiente para que me tranquilizara. Y me llamaban los hermanos, pastor. Así ha sido. Los misterios de Dios, de verdad, los misterios de Dios. Pero bueno, el hermano aceptó el llamado. Pastor, cuénteme cómo le ha ido desde ese momento hasta el día de hoy ser pastor. Bueno, podemos ser diplomáticamente correcto o podemos ser verdaderamente correcto. ¿Qué quieres?
Las dos cosas. Bueno, diplomáticamente correcto podemos decir Dios siempre será fiel. Amén. Y nunca, nunca dejará a aquel a quien Él llama. Amén. Ya recibimos una familia, sí, que estuvo allí, que está con nosotros todavía, y otra familia con algunas jóvenes que venían llegando. Recibimos 8 cubanos, unos colombianos. Los cubanos se fueron a Estados Unidos, los colombianos se regresaron a su tierra. Hubo una época donde teníamos hasta 40, 50 personas y de repente pasamos a tener 2, 4, 5. Amén. Sí, pero Dios nos ha ayudado. Más cuando alguna vez nos dijeron, Quito es un valle de huesos secos. Ahí no prospera nadie. Y Dios nos ha ayudado. Eso es lo diplomáticamente correcto. Ahora, lo verdaderamente correcto es que, hermano, por lo menos el primer año fue terrorífico. Terrorífico porque así, nos ayudaban con una cuota, ¿sí? Y esa cuota era el valor que pagábamos para el arriendo. Y quedábamos en el aire. Comíamos por la misericordia de Dios. No sé si me permites contar una experiencia. Claro que sí. Mi esposa es testigo de esto. El día que ya van a convertir la iglesia, o sea, porque primero fue una misión, y el día que ya la van a convertir en iglesia, no habíamos comido en todo el día. Increíble. Nos pusimos la chaqueta, eso sí, siempre bien puesto en el lugar, bien decorosos. Empoderados. Y fuimos a la actividad. En todo el día no habíamos comido. Ese día nos ungieron otra vez, fue una cosa así, estaban los presbíteros de diferentes países, en fin. Cuando termina la sesión, le prestamos a un hermano de la iglesia un dinero. Le prestamos como $5 para comprar, porque teníamos en la casa limón. Queríamos comprar azúcar y unos panes, ¿sí? Entonces, llegamos, compramos. Hermano, cuando llegamos, en el camino se nos perdió lo que compramos. No tenemos idea de cómo. No llegó a la casa, no llegó. Solo llegó azúcar. Y llamamos al hermano si se había quedado allá, porque compramos mortadela y lo demás. Y no llegó. Antes de salir, el presbítero nos había regalado $100. Nos bendijo con $100. ¿Quién te cambia $100 a las 8 de la noche? Y tú sabes que Quito, la vida termina después de cuando la noche cae, 7, 8 de la noche. Entonces tomamos agua de limón y nos acostamos a dormir. Teníamos $100 en el bolsillo. Y con todo y eso no pudimos resolver nuestra hambre. Eso nos dio una lección impresionante. Amén. Y es que no importa qué tengas y cuánto tengas, nada de eso puede resolver los asuntos internos. Y al día siguiente salimos despavoridos a comprar, pero aprendimos la lección con $100 en el bolsillo y con hambre. Amén, amén. Qué bendición. He sido testigo del crecimiento del pastorado de nuestro amado pastor Fernel y su esposa, la pastora Cintia. Dios me ha permitido estar 3 veces acá en Quito, Ecuador, y hemos podido ver el crecimiento no solo de las ovejas en cantidad, sino también el mover de Dios. Y bueno, y eso que decían de que Quito era hueso seco, muerto, yo creo que Dios está creando y provocando un avivamiento. Así como esta página, Generación Avivados. Pastor Fernel, hay otra pregunta que quiero hacerle, pero antes de avanzar, yo creo que podemos aprovechar este espacio y decirle a todas esas mujeres y hombres de Dios que tienen un llamado de Dios, pero tienen miedo a creerle a Dios, a dar el paso definitivo. Y el segundo consejo sería a esas personas que ya están sirviéndole a Dios en el llamado, pero quieren soltarlo, quieren retroceder, dicen que no tienen fuerza, que es muy difícil. ¿Qué le decimos a esas personas en este momento, en vivo y en directo?
sé que hay a la distancia, el Espíritu Santo lo ministrará de una manera especial. Quiero que escuches esto. O. Sí, esa es una clave. O. Diferenciar las dos O. Oferta y oportunidad es clave. Las ofertas promocionan cosas y te hacen la ilusión de que algo es gratis. Nada es gratis. Alguien lo paga. Aunque te lo regalen, alguien lo paga. En realidad nada es gratis. Y cuando algo se presenta así, es una oferta. Yo me he dado cuenta que antes de que Dios manifieste su oportunidad, siempre aparecen las ofertas. Amén. Siempre. Entonces, diferéncialo. Y una manera de diferenciar es esto. Las oportunidades son ventanas que se abren, pero que cuando se presentan, aunque son oportunidades, tienen un costo, pesan. Por una razón, y para todo aquel que me está escuchando, Dios siempre te llevará al límite. Amén. Siempre te va a llevar al límite. Tú que estás ejerciendo un ministerio o que lo quieres empezar, no hay forma, escúchalo bien, no hay garantía. Te lo voy a decir. Mira mi oración cuando empecé el ministerio. Le dije, Dios, yo te seré fiel si tú haces que nunca me enferme. Si tú haces que nunca falte la comida en la casa. Y si tú haces que mi familia se mantenga estable. Esa era mi oración y en serio la hacía. Le decía, yo te entregaré toda mi vida si tú haces eso. Hermano, ¿qué pasó? Se descuadernó nuestra economía. Mi familia cayó en crisis. Mi esposa tuvo una niña, le dio preeclampsia, a ella le dio parálisis facial, la tuvimos en el hospital. Varias veces me he enfermado, he tenido situaciones difíciles. Hasta este punto, hermano Bonnier, un día cansado, llamé a mi supervisor y le dije, me voy. Dejé la iglesia, la reuní, le dije, ustedes no responden, me voy. Llamé al supervisor y le dije, me voy. Y dejé a mi esposa y me fui. Y me fui para otra ciudad de aquí de Ecuador, llamada Tulcán, porque me ofrecieron un trabajo. Trabajaba con el Consejo Nacional Electoral, era capacitador de la Junta Receptora del Voto, y estando en ese lugar, me pagaban un poco más de $1,500. Después de no tener nada y estar viéndola difícil, me fui. Hermano, lo primero que pasó fue que cuando estábamos reunidos, habían dos jóvenes en la esquina y se reían de mí, se ríen de mí, no entiendo por qué se ríen de mí. Entonces yo digo, voy a averiguar. Y me acerco y le digo, ¿por qué se ríen de mí? Entonces me señalan y me dicen, porque así como estás vestido, pareces un pastor. El sello de Dios ahí. Imagínate, yo estaba como Jonás, camuflado, escondido ahí. Claro, para ellas era un chiste, pero para mí era el dedo de Dios diciéndome, amén, mi pastor, amén, ¿qué haces aquí? Entonces yo me hago el loco, pero ya empieza la perturbación. Llamo a un pastor amigo que hace parte de Aviva 2, pastor de jóvenes, y le digo, no, varón, mire, esto está pasando y yo tengo que responder por mi casa. El varón me dice, Dios no te llevó a Ecuador para eso. Regrésate a tu casa, varón. Yo dentro de mí, él porque no sabe lo que yo estoy viviendo. Si él supiera, no me dijera eso. ¿Ya? Colgué con esa sensación de que uno no escucha lo que quiere escuchar y sigue perturbado, ¿no? Correcto. Llamo a mi madre y me dice, no dejes tu familia sola. No dejes a tu esposa sola. Regrésate. Claro, es que ninguno sabe. Ese era mi argumento, ¿no? Amén. Hermano, ya no podía más. En la noche ya me habían asignado el Ángel, que era como una especie de parroquia de la provincia del Carchi, y me tocaba el lunes viajar allá para empezar la capacitación. En la noche del domingo estoy tan perturbado, me tiro al suelo a medianoche, oro y le digo a Dios, tienes que hablarme tú, porque no le voy a hacer caso a ninguno de ellos. Háblame. Tomo la Biblia y la tiro en la cama, me levanto y pongo el dedo y digo, donde ponga el dedo tú me vas a hablar.
Yo entiendo que hay gente que no cree esto y de pronto me puede señalar ahora Correcto. pero a mí me funcionó. Y puse el dedo y decía así: regrésate a tu casa Santo Dios. y ponte sumiso a tu señora. ¿Qué más respuesta, pastor? Me paré el domingo en la mañana, el lunes en la mañana renuncié e iba en el bus llorando. Y le decía: tú siempre te burlas de mí. Llegué y nuestra realidad empezó a cambiar. Pero hasta abandoné. Pastor, esos son los detrás de cámara del ministerio, que a veces no se hablan, pero son esas realidades. Pero por encima de todo, podemos decir: Dios es fiel. Dios es fiel. Qué maravilloso todo esto que el Señor le ha permitido vivir a nuestro pastor Fernel. El pastor Fernel, además de pastorear aquí en Quito, Ecuador, también el Señor lo ha usado para ir a diferentes naciones, Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador, y sé que faltan muchas más naciones para seguir llevando la palabra del Señor. Bien, hermano Boniet, esta pregunta es crucial. Crucial porque mira qué pasa. Te voy a poner un contexto primero. Hay personas que tienen experiencias espirituales y producto del contexto de que ha intentado enajenar la espiritualidad, las personas se callan. Ya, uno. Dos, hay personas que inventan experiencias y por eso hacen que el que tiene una experiencia espiritual, la gente no le crea, porque hay gente que inventa cosas, ¿sí? Y tres, hay gente que Dios le habla genuinamente. Y particularmente con relación a tu pregunta, hay una experiencia que me marcó, no solamente por la experiencia que tuve conmigo, sino por la experiencia que sé que muchos ministros de Dios han atravesado. Hay una pregunta que después de esta experiencia para mí tuvo algo de respuesta, y es: ¿por qué cae un ministro de Dios? ¿Por qué hay ministros que uno los ve militando? Hermano, uno mismo se inspira en ellos. Uno mismo tiene momentos donde los tomó como referente y de pronto en el comienzo uno dijo: yo quisiera ser como él, yo quisiera tener lo que él tiene. Y de repente uno se entera de noticias como que el hombre cayó, la mujer cayó, se le desbarató el hogar, la persona no quiso continuar porque cayó en desfalco económico, administró mal. O sea, son tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es la causa de esto? Y te voy a explicarlo a la luz de la palabra y a la luz de la experiencia espiritual que tuve. Yo fui a predicar, pongamos un noviembre, diciembre, a una actividad que me invitaron en una ciudad. Yo fui, viajé, hermano, tremendo mover de Dios. Había una joven que Dios la tocó y el papá no creía en esto y la jalaba y le decía: no, abre los ojos, esto no es verdad, abre los ojos. Y la muchacha tocada y ministrada por Dios. Era tanto el mover de Dios que tuvo que soltarla. La muchacha fue tomada a un movimiento de Dios, gente confesando cosas, describiendo cosas tremendas, ¿ya? Hermano, yo tengo esa victoria tremenda y regreso a mi casa. Estaba con mi familia, ese día viajamos con mi familia y regresamos a casa. Cuando regresamos a casa, aprendí la primera lección que quiero traer aquí. Amén. Tú cuando sales a ministrar a Dios, tú estás atacando al enemigo. Tú le estás haciendo una guerra. Como predicador, como salmista, como intercesor. No creas que lo que tú haces es solamente un tema de ubicarte en un programa y nada más. No. Lo que tú haces tiene un impacto en el mundo espiritual. Y hay algo que se llama rebote. Y es que cuando tú tiras algo, ese algo suele rebotar. Y el rebote significa que el golpe que tú diste vendrá contra ti el mismo golpe. Aprendí
que al regresar a mi casa no puedo regresar con mi vida natural. Tengo que cerrar las puertas. Me ha pasado varias veces que regreso y me enfermo. Me ha pasado varias veces que regreso y empezamos a tener problemas matrimoniales, peleas. Me ha pasado que regresamos y nuestra hija se enferma, que nuestra economía de repente venía bien y se cierra. O sea, y yo entendí que al regresar tengo que hacer vallado automáticamente. Amén. Entonces nosotros con mi esposa nos trazamos de que cada vez que voy a algún lugar y regresamos, hacemos ayuno. 2, 3 días y cerramos nuestra familia. Y lo hacemos por el efecto rebote que algunos le llaman espíritu de retaliación o de venganza. Eso es verídico, ¿sí? Bien, como no sabía esto, llegamos, yo me acosté a dormir. Y hermano, en la madrugada, como a las 2 de la mañana, yo estoy soñando. El sueño es el siguiente. Estamos en una casa, pero esa casa era como un hospital. Y varias personas tomaron a mi hija y se la llevaron. Y nosotros empezamos a buscar a mi hija. Yo llego a esa casa que es como un hospital. En el hospital encuentro a una persona allí que yo conozco. Y bien, cuando yo me acerco a esta persona, esa persona empieza a cambiar su rostro y se transforma en un demonio. Ese demonio saca un artefacto de las manos y ese artefacto lo pone en mi cuello. Y cuando lo pone en mi cuello me empieza a ahogar. A ahogar, hermano, yo recuerdo. O sea, para que veas que no solamente fue un sueño, yo recuerdo, abro los ojos y veo al espíritu que está ahí y me está ahorcando. Pone algo en mi cuello, quita el artefacto y me dice, con esto te voy a poner a caminar como un perro. Así me dijo. Yo me recordé, llamé a mi esposa, ella oró por mí, me ungió, listo. Para mí era una experiencia espiritual más. Hermano, desde entonces, te lo digo así, noviembre, diciembre te dije, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 7, 6 meses, donde yo entré en una decadencia espiritual impresionante. Yo predicaba, yo me levantaba a orar, mi hermano, pero no podía hacer nada de eso. O sea, literalmente lo hacía, pero esa sensación de fluir en Dios no estaba en mí. Ya es como algo que te limitaba. Limitado. Era como cuando el perro quiere salir corriendo y hay una cadena que lo ala. Yo quería avanzar en el mundo espiritual, no podía. Hermano, yo lloraba. ¿Por qué? Porque yo venía a los cultos y yo me bajaba del altar frustrado, diciendo, Dios me abandonó. Y una voz me repetía todo el tiempo, Dios te abandonó, Dios te dejó, tú no tienes unción, tú no tienes poder, tú no tienes. Y esto seguramente lo han vivido muchos ministros de Dios que se han enfrentado a estas experiencias y luego es como si estuvieran atados y no pueden avanzar. Están ahí, no están pecando, pero no pueden avanzar. Hermano, un día había una actividad del distrito que se unen varias iglesias, y yo fui a la actividad del distrito en la ciudad de Riobamba. Yo estoy en medio de la actividad que están haciendo, yo estoy llorando desconsolado, no porque tenga un problema, es porque no puedo sentir a Dios, no puedo avanzar, no puedo dar un paso hacia adelante, no puedo. Y son 6, 7 meses de tu vida donde eres un címbalo que retiñe, o sea, eso es terrible. Se llena una impotencia, pastor. Potencia absoluta, porque no puedes hacer nada. Orabas por el enfermo, pero tú mismo sabías que no se iba a sanar. Tremendo. Ya, orabas por el otro, pastor. Tú orabas, pero tú sabías que no iba a pasar nada, porque era como un plano natural en el que tú estabas. Hermano, yo estoy llora. Yo le digo, Dios, tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme porque yo no sé cómo salir de esto. Ya ayuné, oré y lo mismo, los ayuno como si no ayunara. De repente, cuando yo estoy llorando, cierro los ojos y veo la misma imagen que vi, el mismo espíritu.
y me dice, te voy a poner a caminar como un perro. Cuando yo veo eso, porque yo creo que el día cuando me apareció, tuve la experiencia que ungí, que mi esposa me ungió, yo pensé que ya ahí se terminaba todo, como las experiencias pasadas. Pero me impacta porque después de 7 meses aparece el mismo espíritu, el mismo mensaje. Entonces yo digo, wow, tiene que ver con esto. O sea, no lo entendía, si te das cuenta, no lo entendía. Tiene que ver con esto. Entonces yo me paro, hermano mío, ya sabiendo con qué tenía que ver lo que me estaba pasando, a las 2 de la mañana me paro a orar. Y yo empiezo a orar, le digo, Dios, ayúdame a combatir a pelear esta batalla. Yo no sé pelearla, pero ayúdame. Mi hermano, de repente yo fui trasladado a las regiones celestes. A las regiones celestes. Ya. Y por eso el miedo a veces uno de hablar, porque ya uno empieza a hablar de esto y la gente dice, ya empieza a hablar de un chiste, de un cuento, su imaginación. Estos son los misterios de la guerra espiritual y del mundo espiritual. Exacto, y que a veces uno se lo mantiene guardado. Cuando yo estoy en la región espiritual, me aparece el Espíritu. Está ahí. Y yo me acerco y hay ángeles alrededor mío. Y la toman, uno de un lado y otro de otro lado. La toman. Y yo le quito el artefacto que tiene en la mano y se lo pongo en el cuello. Y le digo, dime quién eres y por qué me hiciste esto. Me dijo, yo soy la reina del cielo. Wow. Me dijo, yo soy la reina del cielo. Y te hice esto porque empezaste a entrar en regiones espirituales que no tienes autorización. Me dijo así, ojo, significa que hay regiones que están custodiadas. Y ella me dijo, yo custodio y soy la que se encarga de guardar el perímetro de las regiones celestes. Cuando tú empiezas a orar aquí en la tierra, tú empiezas a invadir las regiones celestes. Amén. Y cuando tú empiezas a entrar, empiezas a descubrir misterios. Y cuando empiezas a descubrir los misterios, la primera que te va a salir a la guerra es la reina del cielo. Porque su trabajo es impedir que tú entres a regiones y a misterios que no te pertenecen. Y que digo que no te pertenecen es porque ellos se creen dueños de eso. Y que cuando alguien empieza a empujar, entonces ellos salen automáticamente. Bien, yo recuerdo, vuelvo a mi naturaleza, mi estado natural, y me levanto y empiezo a buscar reina del cielo. Yo, créeme, nunca había escuchado sobre eso. Y para mí es una sorpresa cuando yo voy a la Biblia y voy a Jeremías 44:17. Y aparece esta mujer aquí, dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Tremendo. Jeremías 44:18 dice, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo. Jeremías 44:19 dice, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo. Jeremías 44:25 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos los ejecutáis, diciendo, cumpliremos efectivamente vuestro voto que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo. Era cuando el pueblo se desvió y empezó a adorar a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Empecé a investigar y me doy cuenta que la reina del cielo es Astarot o Astarte, que en algunas culturas era la mujer de Baal o Moloch. Y es la encargada. Escucha, cuando empecé a orar, empecé a descubrir algunas cosas. En la experiencia,
que les digo, cuando le pregunté quién era, omití esta parte para traerla justo aquí. Ella me dijo esto: yo soy la encargada de destruir los ministerios. Tremendo, pastor. Yo corrompo a los ministros. Yo me encargo de corromperlos. Yo los visito a sus iglesias cuando ellos están invadiendo las regiones celestes. Los visito y les propongo cosas. Antes de eso, yo les doy vuelta y veo qué es lo que les gusta. Veo cuando se sienten bien en determinadas conversaciones. Veo cuando el dinero entra y a ellos en el corazón les pasa algo cuando reciben. Yo los veo. Y cuando los veo, empiezo, y mira cómo lo hace. Me dijo: yo uso la corrupción. ¿Cómo lo hace? Empiezo a corroerlos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y me dijo: yo he destruido enormes ministerios. Y los he destruido porque ellos han invadido las regiones celestes. Tremendo. Para mí fue un impacto, porque entonces significa que ella no destruye cualquier ministerio. Ella destruye a los ministros que se determinaron a conquistar las regiones celestes. Correcto. Que en la tierra empezaron a hacer guerra espiritual, empezaron a ver señales, empezaron a traer el cielo a la tierra. Y cuando estos ministros empezaron a invadir allá arriba, ella dijo: vamos a destruirlo. Y los corrompe y los daña. Solo para cerrar esta parte. Correcto, pastor. Estaba predicando en un lugar. Se acerca una persona a la iglesia. Y mientras prediqué un mensaje que se llamó El baile que costó tu cabeza. Y ella llora y está llorando todo el tiempo del mensaje. Cuando yo termino, yo hablo de un joven que se alejó de Dios, se volvió loco por 5 años, pero Dios lo restaura después de que había fornicado con una mujer contratada por una bruja para hacerlo caer. Cuando el muchacho cae, ella le dice: no me busques porque una bruja me contrató para hacerte caer. Él lee eso y se vuelve loco por 5 años. 5 años vuelve, Dios lo restaura. Cuando yo cuento esta experiencia y termino y bajo y ministro, ella se acerca a mí y me dice: ¿usted cree realmente que Dios puede restaurar a estas personas? Yo le digo: claro que sí, Dios restaura. Y me dijo: ese muchacho soy yo. Tremendo. Ese muchacho soy yo. Y yo le digo, y empieza a temblar, a llorar. ¿Qué pasa? Y me dice esto: venía caminando con un pensamiento de querer quitarme la vida. Escuché que había una actividad aquí y alguien de la puerta me invitó a entrar. Dios bendiga a esos ujieres que son amorosos. Amén. Para hacer que la gente venga a los pies del Señor. Amén. Entró, y cuando ella entró, dice que empezó a escuchar el mensaje y me dice: pastor, la semana pasada le fui infiel a mi esposo. Él no sabe. Y bueno, yo le dije: bueno, hermana, sé que es duro, pero vamos a hacer algo. Vamos a hablar con tu pastor, con tus pastores, para que ellos los ayuden en esto y puedan sacar adelante esta situación. Hermano, ella empieza a llorar, Bonnie empieza a llorar, casi que se cae en el suelo, la tuvimos que tomar, sentarla en una silla. Y me dice: ese es el problema, porque los pastores somos nosotros. 13 años de ministerio, Bonnie luchándola. Me dijo: pasamos hambre. Con mi esposo yo lo vi sufriendo, yo lo vi luchando. Juntos pasamos diferentes circunstancias. La iglesia no crecía. Después la iglesia empezó a crecer. Llegó un muchacho que tocaba un instrumento. Y escucha, mira lo que ella dice. El asunto es que nunca hablamos, pero siempre nos mirábamos. Él me miraba del altar y yo lo miraba. Entendí entonces que hay miradas peligrosas.
Miradas que no se necesita hablar, porque ellas descargan un lenguaje. Amén. Y cuando descargan el lenguaje, la persona queda atrapada por el lenguaje de esa mirada. Y me dijo, el día que salimos a fornicar, salimos a adulterar. Él era un muchacho. Antes no habíamos tenido contacto, solo miradas. Pero él me quedaba mirando y yo me quedaba mirando. Ahí se derrumbaron 13 años de ministerio. Y detrás de esto ha estado esta potestad que custodia las regiones celestes. La reina del cielo, la supuesta, le digo yo, que ha destruido enormes ministros. Y tú que me escuchas en esta hora, que eres un ministro de Dios, pero tienes batallas internas con las que vienes luchando. Nadie lo sabe. Nadie sabe que tienes luchas homosexuales. Nadie sabe que estás luchando con un deseo impuro. Que hay alguien en la iglesia que te despierta pasiones y estás casado. Nadie lo sabe. Nadie sabe que vienes viendo pornografía, luchando con cosas ocultas. Nadie sabe todo lo que estás viviendo. Pero te lo tengo que decir hoy. La salida, hermano Boniet, lo que destruye la trampa de la reina del cielo es hablar. Cuando tú hablas, expones tu oscuridad a la luz y ella pierde dominio sobre ti. Te invito a que busques un buen amigo, ministro de Dios, y descargues este peso que te asedia. Qué maravillosa experiencia, pastor. Y es interesante porque hablar de estos temas, de las regiones celestes, para muchos es locura, otros dicen es un mito. Y el apóstol dice, no ignoréis las maquinaciones del maligno. A veces por mantenernos en esa ignorancia, en esa oscuridad, estamos descuidando el hacerle guerra a las tinieblas, y las tinieblas están ganando ventaja. Pero yo sé que con este poderoso testimonio, sé que hoy te levantas en el nombre de Jesús y tomas las armas espirituales que Dios nos ha entregado, porque con ellas somos más que vencedores. Algo pequeño, solo un consejo para los ministros de Dios. No hagas de tu ministerio, escucha bien esto, no el ministerio en sí mismo, de la posición de tu ministerio, una cárcel. Hay gente que su posición se le convirtió en un estatus que debe mantener. Amén. Como el rico caído en desgracia, pero tiene que seguir pareciendo rico. Es correcto. Entonces hay ministros que han caído de la gracia no porque han pecado, sino porque hace rato se dieron internamente. Eso se llama implosión. Hay gente que está implosionando internamente. Y cuando ya uno ve la explosión, hermano, llevaban años implosionando. Correcto. Entonces, el consejo es no conviertas tu estatus ministerial en tu propia cárcel y luego en tu tumba, porque lo perderás todo. Yo no creo en los super cristianos. Si tú no cojeas de la pierna, cojeas de la otra, o tienes problemas de ceguera, o tienes problemas en tu mano, pero de algo tienes. ¿Qué necesitamos? Y este es un consejo para los ministros de Dios. Nunca el camino del ministerio se camina solo. Amén. Necesitas un ministro amigo, fiel, gente. Yo sé que hay gente mala, pero también hay gente de Dios. Amén. En la que tú puedas depositar tus cargas y decir, hey, me está pasando esto, ayúdame. Pastor Feneles, de verdad, qué tiempo maravilloso en la presencia del Señor. De verdad, wow, estamos contentos, la presencia de Dios se siente, se deja sentirse que hay en tu casa. Dios te está ministrando de una manera poderosa. Bueno, pastor, el tiempo se nos ha acabado. Pero antes de irnos, pues yo sí anhelo que usted le dé una palabra a la audiencia con todo esto que hemos venido hablando. Por ejemplo, hemos venido hablando de ministerio, de dones, de servirle a Dios. Hay personas que saben que tienen el llamado, se encuentran en una encrucijada, en querer servirle a Dios en la profesión de fe que Dios los ha llamado, sí, de ser evangelista, ministro, pastor, pero también tienen un talento como el escribir, como el desarrollar otras cosas que Dios también los ha dotado, pero
no saben qué hacer, si hacen lo uno o hacen lo otro, si sirven a Dios en la iglesia o descuidan. No sé qué consejo le damos a esa persona que se encuentran viviendo en medio de ese callejón sin salida. Bien, yo a eso le llamo el mito del pentecostalismo tradicional. El mito del pentecostalismo tradicional nos obligó a dejar de ser profesional para ser un pastor. Y luego eras pastor y pasabas hambre y eras un pastor frustrado, ¿sí? A otros les obligó a soltar cosas que luego ahora nos damos cuenta que ayudaban mucho a la iglesia, ¿sí? Amén. Ahora nos damos cuenta que la tecnología ayuda mucho. Entonces, hay que romper estos mitos. Amén. Alguna vez predicé un mensaje que se llamó Hombres Ambidiestros. La humanidad nos enseña, y la estructura educacional nos enseña a escribir con una mano o con la otra. Y cuando tú escribes con una, se desarrolla el lóbulo, contrario, ¿no? El opuesto. Entonces, el que es izquierdo o el que es derecho, pareciera como si desarrollara una determinada cualidad, pero luego queda cegado por la otra. O sea, si escribo con la derecha, no puedo escribir con la izquierda. O sea, es como si esa parte de tu vida quedara anulada. Pero tiene las dos, o sea, las potencialidades las tiene, porque tiene los dos lóbulos. Si te quitaran uno, sí, ¿no? Pero tiene los dos lóbulos cerebrales. Entonces significa que puedes hacer ambas cosas. Amén. Y este es el llamado a la generación de ahora. Escúchame bien. Hace un año y más acabé de publicar mi primer libro. Se llama Participación Política, a la sombra de la ciudadanía y participación política. Correcto. Hace un año atrás acabé de publicar mi primer artículo científico. Estoy a punto de terminar mi tesis y estoy escribiendo un capítulo de un libro que va a salir prontamente, ¿sí? Edito, trabajo con una editorial editando, escribiendo y al mismo tiempo predico y le sirvo al Señor. Amén. Entonces, tu ministerio es las potencialidades que tú tienes y las pasiones que te mueven. Amén. No puedes ir en contra de lo que tú eres. No puedo decirte, deja toda tu familia, deja todo lo que tú tienes, todo lo que tú amas para que seas un pastor. A lo mejor no eres un pastor. A lo mejor eres un empresario. ¿Sí? Y tendrás que servirle a Dios desde el flanco donde Él te ha puesto con capacidades y pasiones para desarrollar eso. Amén. Entonces, yo quiero invitar a la nueva generación a entender el concepto de ministerio en un sentido ampliado. Le hemos llamado ministerio a los 5 ministerios. Quien no cabe ahí está fregado. No cabe. O sea, y usé esta palabra coloquial porque la usamos para decirle a alguien que no está listo para algo. Correcto. Entonces, yo creo, hermanos, y lo digo hoy de parte de Dios, que hay que entender el concepto en una forma ampliada. ¿Alguien puede ser un ministro de Dios dirigiendo una empresa? Sí. Si pones a disposición todo lo que Dios te ha permitido producir, amén, para la extensión del reino de los cielos, estás ejerciendo tu ministerio. Tu ministerio es tu vida, es la plataforma para desarrollar tu vida. ¿Sí? Entonces, este es mi consejo. Haz lo que Dios puso en tu corazón por hacer. No las emociones, sino cómo uno sabe qué es lo de Dios, porque no muere con el tiempo. Amén. Las emociones desaparecen con el tiempo. Así es. Pero esto no muere. Esto te puedes ir a la China y sigue allí. Amén. Entonces, ve por ello, hazlo, porque solo tienes una vida. Amén. Pastor Frenel, muchas gracias por estar compartiendo en este maravilloso conversatorio. Te invitamos, si todavía no te has suscrito a la página Generación Avivados, te invitamos a que te suscribas y que también puedas compartir nuestros videos, nuestras prédicas, nuestra programación, para que muchas, pero muchas personas sean bendecidas a través del mensaje de la palabra. Pastor, no sé, invitemos a la audiencia que siga la página, que siga los devocionales que tenemos, que están siendo poderosísimo testimonio. Invite a esa audiencia para que a nivel mundial también hagan parte de Generación Avivados. Aviva 2 no es para mí ni para el hermano Boniet.
es para ti. Por eso se llama 2. Si no se llamara Viva 1. 2. 2. Estamos pensando en ti. Súmate, vamos, súmate con lo que tienes de Dios a esta visión. Queremos que lo que Dios puso en ti no te lo lleves a la tumba.